Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. El día de hoy quiero mostrarles la segunda entrega de esta colección que de verdad vale la pena mucho, ¿no? Para los que hablan español, ¿no? Le- letras hispánicas de cátedra en la colección que está saliendo ahora en Perú. Ya ha salido en España, en México y en Perú ha salido ya último, pero bueno, vale la pena porque ahorita estoy siguiendo varias colecciones. Vean, esta de acá es una de las que me agrada. Esta es la segunda, ¿de acuerdo? Es muy buena. Cátedra normalmente hacen en tapa blanda, pero en esta edición que están sacando con lo que es Salvat, es tapa dura. Ya, podemos hacer una vez el unboxing. La que viene después, la tercera, me gusta mucho, que es El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Me agrada bastante porque este mexicano es de mis preferidos, sobre todo porque hace sus cuentos cortos y El Llano en Llamas es uno de ellos, precisamente, donde tiene una selección de varias historias para poder no tener en cuenta lo místico que hay en Latinoamérica. Bueno, vamos al sí, el tema de hoy día que es la casa de Bernardo de Alba. Ya, aquí está, es un tamaño, ¿no? A ver, voy a compararlo con uno de un anterior que he tenido de la colección. Vean esta, estaba leyéndola hace un momento. Ahí está. Este es uno de la colección Superman Batman. Es un poquito más pequeño, ¿no? Pero está bien, porque este es solamente letras. En cambio, este es un cómic, se necesita un poquito más de tamaño debido a que lleva imágenes, ¿no? Imágenes y letra. Pero este es solamente letra. Bien, La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Tiene bastantes características, detalles, ¿no? Para poder entender lo que es, eh, por qué se escribió esto, quién es Federico García Lorca y todo ello. ¿Ya? A mí me gusta siempre ver la parte histórica, me encanta a mí la historia, pero también justo cuando tiene que ver con el tema siguiente. Con la historia misma del autor, ¿no? Federico García Lorca, vemos, ¿no? Es una persona que fue homosexual, ¿no? Español, pero tuvo un percance grande, que fue el de haber nacido, ¿no? En una generación que no era muy bien aceptada todavía, no estaba bien como ahora. Hoy en día, abiertamente una persona puede decir, ¿no? Que él es homosexual, ella es homosexual, no hay ni un problema. Cosa que en estos tiempos, ¿no? 1920, 30, sí era un problema porque era muy mal visto en esa época, esa sociedad y sobre todo en España que era conservadora y justo estaba pasando lo que era una época muy tensa en España, que es, ¿no? La Guerra Civil Española, ¿ya? Contra la República, contra los franquistas, ¿no? Eso es lo que pasó en ese momento. El ejército se rebela contra el gobierno español y viene la guerra civil española. Bien, aquí estoy abriendo y vamos a ver un poco de esta historia, ¿ya? Federico García Lorca hace esta obra y enaltece mucho sobre todo el caso de las obras, por ejemplo, el de la figura de la mujer, ¿no? Porque recordemos, como hombre que es, ¿no? No está, digamos, atraído sexualmente a una mujer, tiene una forma muy distinta de verle a ella, ¿no? De una forma menos vinculante a estos, y no más bien la ve como una aliada, la ve como una mujer que está paradigmáticamente metida en un complejo terrible de esa sociedad de esa época. Y es prácticamente, ¿no? Empleando ese recurso, él también se muestra en esas letras, se muestra él también, ¿no? Que está presionado. Tanto así. Bernarda Alba es una viuda que a los 60 años enviuda por segunda vez. ¿Ya? Y eso es lo que llama mucho la atención. ¿Ya? La casa de Bernarda Alba constituye un exponente más de la capacidad de Federico García Lorca para aunar la tradición y la vanguardia por medio de un teatro simbólico de índole muy personal que le sitúa entre los valores más destacados del canon internacional. El autor granadino, ¿no? De Granada continúa en el camino de la experimentación con temas, personajes y géneros de la tradición teatral, a los que presenta desde inusitadas perspectivas, filtra por el tamiz de unas modernas técnicas expresivas deudoras de las más renovadoras vanguardias del momento, junto con una profundización de las posibilidades connotativas de los símbolos. Esta nueva edición se basa en un autógrafo
conservado en la Fundación de Federico García Lorca. Bien, aquí, como ven, ¿no? Acá también tiene una introducción de Francisca Vilches de Frutos, ¿de acuerdo? Hay una introducción de ello. Eso es lo bueno de Cátedra. Cátedra tiene una amplia introducción, ¿no? Sobre el estudio y lo que sostiene esta obra. No va de frente a la obra, sino también que hay un estudio, un análisis. Y aquí tenemos el índice. Federico García Lorca y el canon internacional, un apartado del mismo. Vocación teatral, ¿no? Introducción a Isabel García Lorca y Francisca de Frutos, símbolo de su generación. Federico García Lorca y el canon internacional. Una vocación teatral, una revisión de las ediciones de textos teatrales y ensayos críticos publicados en los últimos años y las programaciones de principales escenarios mundiales. Por ello manifiesta la importancia de la obra dramática de Federico García Lorca. Puede considerarse sin duda, sin lugar a dudas, uno de los principales representantes del canon internacional. Él mismo, con el curso de los años, se ha convertido en fuente de inspiración para otros escritores y creadores escénicos, ¿no? Hablamos del teatro. Será, por ejemplo, Bodas de Sangre es autor de una de esas obras, ¿no? Que se ha hecho mucho en el teatro. Bien, la introducción es amplia, como pueden ver, miren, ahora que lo voy a pasar acá, si lo llegan a ver, la introducción es amplia y todavía no llega ni siquiera a la obra. Es bastante la introducción, el estudio que le hacen, para que luego llegue acá. Y recién en la página 95 estamos a lo que es la bibliografía, ¿no? De lo que se está hecho el estudio. Todo esto es introducción, ¿ya? Todo esto ha sido una introducción organizado, ¿no? Por sus diferentes capítulos, subtítulos, como por ejemplo aquí, ¿no? El apógrafo y el autógrafo, el género y el caracteres, en fin, ¿no? Diferentes tipos de detalles que le van poniendo. La bibliografía es amplia, van 2, 3, 4, 5, 6 páginas de lo que son bibliografías, ¿no? Sus estudios que han empleado. Luego están las abreviaturas, ¿no? Otro estudio hecho, AD, AEAK, bueno, todo lo que indica acá. Y recién en la página 111 comienza la obra en sí, La Casa de Bernarda Alba. Bien, listo. Esto, por ejemplo, ¿no? Los estudiosos de literatura, en mi caso, ¿no? Me encanta la literatura. Sí, me serviría de mucho para poder abarcar y hacer, digamos, un estudio a profundidad del autor y sobre todo, ¿no? De lo que él sostiene y lo que manifiesta acá. La Casa de Bernarda Alba, drama de mujeres en los pueblos de España. Ah, está en Aptos, es una obra teatral, ¿de acuerdo? Personas, ahí está, ¿no? Bernarda, María Josefa, ¿no? La madre de Bernarda, de 80 años, o sea, la señora Bernarda tiene a su madre de 80. Angustias, la hija mayor, ¿no? Magdalena, Amelia, Martirio, Adela. Y luego están la criada Poncia, otra criada de 50 años, Prudencia, Mendiga, Niña, Mujer uno, Mujer 2, Mujer 3, Mujeres de luto. Ya. Esos tenemos acá todos estos casos. El poeta advierte que estos tres actos tienen la intención de un documental fotográfico, ¿no? Darle una especie de fotografía. Está organizado en tres actos. Acto primero, acto segundo, acto tercero. Bien, ahí tenemos la organización como está, ¿no? De la obra teatral. Muy bien. Vamos ahora a explicarle un poco más, ¿no? De esto. De verdad que vale la pena tenerlo, sobre todo porque el cuidado, miren, ¿no? Nada más el acabado que tiene y nos sirve de mucho esto. Bien, es un recurso muy bueno porque justo esto se termina de escribir en 1936 y en el año 1945 recién se publica. No lo pudo hacer eh, Federico García Lorca porque él muere, ¿no? Durante la guerra civil por su misma condición. Una vez que pierde el ejército republicano, eh, él muere, muere en las filas, ¿no? Él no es una persona débil, cobarde, que se esconde, no, es una persona que sí fue frontal, defendía sus creencias, ¿no? Lo que él sostiene, de los pocos hombres, ¿no? De ese tiempo, pero sí, pues él era de esos, de esa manera, ¿no? Que de convicción, ¿no? Defendía de sus convicciones. Bien, ¿qué podía decirles de ello? Ya, a grosso modo, esta obra teatral no se estrenó, ¿no? Y gracias a la iniciativa de Margarita Xirgu, ¿no? En Buenos Aires se llega recién a estrenar en el 45. Expone la historia, ¿no? Ya les dije, ¿no? Bernarda Alba. Decide vivir los siguientes años, que le quedan, ¿no? Unos 8 años aproximadamente,
en el más riguroso luto e impone lo mismo a sus hijas. O sea, imagínate, esa casa no se entra, no se sale, nada de nada. O sea, no hay nada, ¿no? Se cierra el mundo en esa casa. Por eso se llama la casa de Bernal de Alba. Y Lorca describe la España profunda de principios del siglo XX, caracterizada por una sociedad tradicional muy violenta en la que el papel que desempeñan las mujeres es secundario. Otros rasgos destacados son el fanatismo religioso y el miedo a descubrir la intimidad. Con Bernarda viven sus 5 hijas, ¿no? Que ya mencioné, y las criadas, ¿no? Su madre misma. Y bueno, algo que llega bastante a deber es que la hija mayor tiene un amante y ahí viene el epítome de muchas cosas que pueden tener, ¿no? Por ejemplo, está la envidia en este caso, ¿no? Angustias es el mejor partido de la casa de Bernarda, con lo que Pepe el Romano, ¿no? Su pretendiente, decide cortejarla. Adela considera que la mejor cualificada, tanto físicamente como por edad, es ella, pero aún así Pepe el Romano pretende quedarse con la más rica. Tanto Martirio como Adela envidian lo que le está ocurriendo a su hermana. Martirio ve cómo a su vez Adela está por las noches con Pepe. Así que poco a poco se crea un gran conflicto entre ellas que culmina en una traición final. ¿No? Esa es una de las cosas que implican bastante el desarrollo de la historia. Te estoy prácticamente soplando lo más importante de esta obra, pero es lo que va a mover, sobre todo en las mujeres también, ¿no? El hecho de pelearse entre ellas, así sean hermanas, ¿no? Sean sangre de su sangre, carne de su carne, se pelean por un hombre, ¿no? En este caso es el típico costumbre, la costumbre de, a ver, ¿no? Que las mujeres siempre tienen que esperar, y en este caso, ¿no? Pepe el Romano hace y se aprovecha de la situación. Eso es lo que va al caso. Bien, está hablando, ¿no? El poder implícito de la jerarquía intrínseca y extrínseca, ¿no? El poder en sí también se muestra eso, ¿no? Arriba de todo se encuentra también, ¿no? En esta jerarquía familiar está Bernarda Alba, después de ella están las 5 hermanas y dentro de este mismo grupo existe otra escalera jerárquica, ¿no? Que esta es, ¿no? Angustias, la hermana mayor, es la heredera directa, ¿no? De la fortuna del primer esposo de Bernarda. Por lo tanto, es la más rica y poderosa de las hermanas, seguidas por María Josefa, madre de Bernarda, ¿no? La abuela. Finalmente se encuentran las empleadas de la casa, quienes pertenecen a la clase social más baja y sirven a todas las habitantes de dicho lugar. Esta cadena de poderes es extrínseca, ya que la posición que se ocupa es otorgada como resultado de la cantidad de bienes y la abundancia de capital que el personaje tenga. La otra cadena de poderes, ¿no? La intrínseca, es aquella que la posición del personaje es independiente de las posesiones de este. Esto se refleja en cuando Bernarda está ausente en el escenario, ya que los personajes presentes se comportan como iguales sin importar su rango social. En estas ocasiones, las posiciones en esta jerarquía se definen por el poder que cada personaje tiene sobre otros. Por ejemplo, en el acto segundo, Poncia, de que muestra superior, se muestra muy superior a las hermanas cuando demuestra tener ojos por toda la ciudad a advertir a Adela. No me desafíes, Adela. No me desafíes. Porque yo puedo dar voces, a encender luces y a hacer que toquen las campanas. Como esto demuestra, Poncia es criada y amiga de Bernarda. Eso es un punto y sobre todo lo que más mueve es también la muerte, la lujuria, porque recuerden que son mujeres que llevan mucho, mucho tiempo sin conocer hombre, o sea, no hay no hay desenvolvimiento de ese líbido, ¿no? El líbido que hoy en día no sería normal en las mujeres, pero acá hay tanta privación, ¿no? Del líbido sexual, ¿no? De esa manera ya no hay. Y otras más que motiva, ¿no? También está el dinero, ¿no? Habla sobre cómo llega a dar posicionamiento, ¿no? El dinero, ¿no? En este caso a Bernarda, es frente a sus vecinos muy temida, porque es una mujer muy con bastantes bienes, ¿no? Que ha tenido a lo largo de sus dos matrimonios. Eh, luego el temor, ¿no? De que una de sus hijas se case porque tendría que dar parte de su herencia al pretendiente, en este caso con Pepe el Romano, ¿no? Esa es una de las cosas que van. Luego también está el tema del rol de la mujer, el rol que cumple la mujer en la casa de Bernadalba. Es el del sexo débil. Recordemos que estamos en 1936, ¿no? 1945, y no había todavía como tal, ¿no? Ese cambio, ese empoderamiento que hoy en día, en 2025, ahora, existe, ¿no? Y anteriormente, ¿no? Del año 80, 90, ¿no? Ya poco a poco está avanzando en que la mujer tiene, ¿no? Igual
trato laboral, ¿no? Derechos, ¿no? Y deberes en la sociedad civil. Ya, pues ese es el caso que, ¿no? El tópico que se va reflejando en la casa, ¿no? En el caso de Angustias, la presión que sentía la joven por parte de su madre y la sociedad sobre el matrimonio con Pepe el Romano, ¿no? Ahí se puede notar eso. Como una especie de contrato importantísimo el matrimonio para poder subir socialmente en la escala, ¿no? Ahí todavía se percibe eso. Bien, eso es lo que les puedo ir mencionando y sobre todo, eh, ¿qué más comentarles, no? En el caso, es una obra muy invaluable, sobre todo para ver el contexto social de la mujer eh, antes de esta declaración de los derechos, ¿no? A la mujer y ese ponderamiento. Acá tienen un referente, es una obra teatral, es dramático, no es un cuento, ¿de acuerdo? Les digo así para que tengan eso en consideración y sobre todo el hecho de poder conocer, ¿no? Eh, la historia en sí. Esta obra es teatral, se podría realizar, ¿no? Una obra de teatro en la escuela, se podría hacer eso, incluso hay películas todavía de ello. Y bueno, es lo que les menciono y sobre todo tener en cuenta que es importantísimo tener esta obra hermosísima en su librería. Bien, yo sí la tengo y bueno, pues se queda conmigo. A esperar la tercera entrega en unas semanas. Bien, gracias, cuídense, nos vemos hasta pronto.